Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis, chicos? Nuevamente estamos aquí con nueva presentación y pronto vamos a comenzar. Me sorprende que cada sábado hace buen tiempo, ¿sí? Hacemos nuestras presentaciones los sábados, toda la semana, durante toda la semana llueve y justo el sábado, cuando tengamos que hacer una presentación, cuando queremos hacer una presentación, hace buen tiempo, hace sol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que es una sorpresa o es algo mágico. Hoy hablaremos sobre algunas de las muchas curiosidades y expresiones que tenemos en el español. Aclaro que las fuentes, la información para crear esta presentación, fueron tomadas de la RAE, la Real Academia Española, algunas universidades también con estudio en la lengua, también artículos periodísticos. Si las curiosidades que vamos a presentar hoy no las conoces, eso está bien, ahora lo sabes. Y si ya los conoces, también está bien. Ante todo, quiero hacer una aclaración. Hoy la idea tenía de escribir curiosidad de la lengua castellana. La forma correcta de llamar a nuestro idioma, o al idioma que vosotros estudiáis, es español o castellano, según la Real Academia Española, sí, para designar la lengua en común en España y muchas naciones de América, ambos términos son válidos, tanto el término de castellano y español. Es natural o escuchar que tal vez un amigo o alguien de algún país hispanohablante se expresa diciendo hablo castellano y no hablo español, ¿sí? A todo esto, dentro de todo este ámbito, no hay malos entendidos. Se entiende para nosotros, ¿sí?, los hispanohablantes, que tanto castellano como español son sinónimos. Algo que tienen todos estos en común es la terminación es. Son llamados los apellidos patronímicos, como acá dice, que son de origen hispano. El significado quiere decir, algunos dicen hijo de o descendiente de. Esto es algo habitual también en la cultura, también aquí en Rusia lo has escuchado. A ver, y si no, corríjanme por favor, ¿sí? Porque yo de ruso, la verdad que se me da fatal el ruso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Portugal, ¿sí?, cambia por es, y tenemos en países eslavos, ¿sí?, o con influencia eslava, ¿sí?, que tenemos Kalinik, Rivik, Son, Sen, en países anglosajones también. Pero la curiosidad no es esa de decir, bueno, termina en es. Vamos a ver que Rodríguez y Rodríguez, escrito con mayúscula y escrito con minúscula. ¿Por qué? En España, cuando se dice que alguien está de Rodríguez, ¿sí?, se refiere al hombre casado que se queda trabajando mientras su familia está afuera, que normalmente está en la playa veraneando. Esta es una expresión muy popular que se extendió en España durante los años 60 y 70. Este término se fue extendiendo. Vamos a ver que el Rodríguez más famoso es un personaje llamado Richard en la película La Tentación vive arriba, ¿sí? Es una película como de actriz Marilyn Monroe. En la película La Tentación vive arriba te cuenta la historia de Richard, que se queda a trabajar en agosto mientras su mujer y sus hijos van a disfrutar de unas vacaciones en la playa. Cuando conoce y aparece su vecina, que es un personaje sensual y un poco ingenuo, ¿sí? En la actualidad el término estar de Rodríguez se usa sin tener en cuenta el estado civil y también si es mujer u hombre. Vamos a hablar un poco de las expresiones redundantes. Relacionado con las expresiones redundantes, muchas veces los hispanohablantes expresamos palabras que no aportan nada y son innecesarias, ¿sí? Y se recomienda que tratemos de decir como podar. Podar es como cortar algunas ramas de los árboles. Podar estas expresiones redundantes, que aunque muchas veces no son incorrectas, pero en la mayoría de los casos estas palabras además son innecesarias. Como vemos aquí, una de las primeras es la expresión puño cerrado. La mano puede estar abierta o puede estar cerrada. El puño solamente puede estar, es solo cerrado. Yo no puedo tener el puño abierto. Un ejemplo, debemos cerrar el puño, ¿sí? Si yo quiero decir que una mano está abierta y la debe cerrar, lo correcto sería decir debemos cerrar la mano. Una de las palabras también o expresión redundante es de funcionario público, ¿sí? Muchas de ellas las podemos escuchar también en los medios de comunicaciones. Si vamos al diccionario, ¿sí?,
de la academia, funcionario es la persona que desempeña profesionalmente un empleo público. Un ejemplo, Juan es un buen funcionario público. Lo correcto es decir Juan es un buen funcionario. Vamos con más. Veredicto final. El veredicto es ya de por sí un dictamen final, ¿sí? El fallo, la sentencia definitiva, ¿sí? Que pronuncia el jurado, el resultado final de un juicio, podríamos decir. Es redundante adicionar o añadir, ¿sí? La palabra final. Ya diciendo veredicto, se entiende que es el fallo o la sentencia definitiva. Ayer escuché el veredicto final de un juicio, ayer escuché el veredicto del juicio. Ahora vamos a pasar para otro lado, ¿sí? Los nombres propios. Los nombres propios que se convirtieron en comunes. Los nombres propios son sustantivos que se usan para designar a personas, lugares, eventos, empresas. ¿Sí? Un nombre propio puede ser mi nombre, sí, Pedro. Nosotros sabemos que la lengua sí tiene muchas palabras que tienen orígenes dispares, diferentes. Algunas de esas en la lengua española derivan de las palabras latinas, que con el tiempo evolucionan y se adaptan o llegan a lo que es ahora las voces del español. Otras que también son extranjerismo, que tomamos de otras lenguas. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto algunas veces, ¿sí? En otras presentaciones. Y también algunas palabras proceden de nombres propios. Vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Vamos a conocer algunas de ellas. Primero, lo que vemos aquí, ¿sí? Esta es la marca, ¿sí? Tipex. Perdón porque se me da mal el tema del inglés. Aunque Tipex es una marca registrada, su lexicación figura como sustantivo común en el diccionario. Cuando necesitamos uno, vamos a la papelería o a la librería, pero generalmente no pedimos un corrector al dependiente. Sí, lo que pedimos es un Tipex. Continuamos. En el sector de la papelería, ¿sí? Es muy habitual también el tema de los nombres propios que se han convertido, ¿sí? Y se han añadido al diccionario. Acá vemos el caso de la marca Post-it, que es una más, ¿sí? Post-it, recordad que es con acento, ¿sí? Y junta. Lo siguiente, los pañuelos desechables de papel. Por adaptación del nombre popular de la marca, ¿sí? Que tenemos Kleenex, tenemos el sustantivo en español Kleenex, que también lo hemos adaptado al español. El siguiente es un artículo femenino, sí, sí, muy popular, y este complemento femenino habitual que sirve para engrandecer y endurecer las pestañas. Su nombre deriva de la marca comercial Rimmel. No sé muy bien cómo se pronuncia, ¿sí? El nombre de esta marca comercial. Está adaptado a nuestra lengua, pero la diferencia es que con una sola M y con la tilde en la I. En el español hay muchísimos más nombres propios que se convirtieron en comunes por el uso cotidiano, pero estos son solamente algunas de las tantas que hay. Vamos a pasar ahora, ¿sí? A otra de las curiosidades, que esto también, también tiene que ver con adaptaciones, pero esta vez de palabras de las lenguas indígenas, ¿sí? De América. Como sabemos, ya el español lleva aproximadamente, creo que como 5 siglos, ¿sí? Conviviendo en América, con las lenguas que ya se hablaban en ese continente antes de la llegada de Colón, y de las cuales muchas de ellas la utilizan todavía millones de personas. Esto quiere decir que no es raro que en el castellano, ¿sí? O el castellano haya adoptado alguna de esas voces y la haya incorporado a lo que es ahora el léxico. Vamos a ver algunas de ellas, a conocerla y ver también su origen. La primera, y creo que una de las más conocidas, es la palabra aguacate. El aguacate, esta palabra viene del aguacatl, una voz del náhuatl, que esta lengua fue, como dice acá, la lengua del Imperio Azteca, pero actualmente más de 1,5 millones de personas la siguen hablando en México. Esta lengua, ¿sí? Indígena americana,
es una de las que mayor huellas ha dejado dentro del vocabulario del español en general. También hay otros términos que se suelen usar. Algunas de ellas son cacao, chicle, tomate, tiza. Vamos por la siguiente. Butaca. Butaca. Sí, ese asiento con brazos, ¿sí? Con estos brazos y respaldo que encontramos en los cines, en los teatros, tienen su origen la voz butaca, asiento, en la lengua de los cumanatogos. Este pueblo vivía en el centro y centro-oriente de Venezuela. Continuamos. Papa, que tradicionalmente, bueno, muchos estudiantes es un sinónimo de patatas, ¿sí? Pero en muchos países hispanoamericanos, ¿sí? Se suele llamar no patatas, sino papas. Esta palabra proviene del quechua, que es la lengua antigua que hablaban los incas, ¿sí? Y que actualmente todavía se siguen hablando en algunos países, ¿sí? De los que tenemos aquí, ¿sí? En la presentación que vosotros podéis ver. El quechua, ¿sí? Ha dejado casi 600 palabras en el diccionario, ¿sí? Y que se han adaptado la lengua al español. Algunas palabras pueden ser cancha, caucho, coca, cóndor y llama. La siguiente, maíz, ¿sí? Maíz, ¿sí? Que maíz tiene muchísimos también sinónimos en el español, pero vamos concretamente a este, ¿sí? Que viene de la voz maíz, de la lengua que hablaban los taínos. ¿Qué podemos decir? Que los taínos era un pueblo precolombino que habitaba en las islas La Española, Cuba y Puerto Rico. Estas son algunas de las palabras que provienen de la lengua indígena de América. Estas palabras las hemos bautizado como las palabras caníbales, ¿sí? Las palabras caníbales. Estas palabras son palabras que se ponen de moda y empiezan a utilizarse en cualquier contexto de forma abusiva. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, del verbo realizar. ¿Sí? Realicemos. Es muy habitual escuchar esto de realicemos una visita, realizar una conferencia, realizar un viaje, realizar una rueda de prensa, realizar concurso, realizar las elecciones. El español es rico en verbos de significados semejantes a realizar, que tal vez pueden incluir distintos matices. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de realizar un viaje, podemos hacer un viaje o podemos hacer una visita, o simplemente viajar y visitar. Podemos celebrar una conferencia, podemos celebrar una rueda de prensa, un concurso, etc. Llevar a cabo una rueda de prensa, se desarrolla un concurso, se elabora, se ejecuta, etc. Vamos a la siguiente. Arranca, arrancar. Parece ser que hoy en todos los medios de comunicación hispanohablante todo arranca, ¿sí? Todo arranca, ¿sí? Casi todas las noticias arrancan. Y parece que este verbo se ha convertido en la única forma de expresar que algo empieza. Arranca la Eurocopa, arranca el verano, arrancan las rebajas, arranca la vuelta al cole, arranca la temporada de, arrancan las elecciones. Podremos reemplazarlo y no siempre usar esta, ¿sí? Empieza la Eurocopa, comienza el verano, inician las rebajas, se emprende, se inaugura, se abre, etc. Continuamos. Otra es en el marco de. Este también es otra de las palabras caníbales que usualmente utilizamos en el español, en el marco de los estudios, en el marco de la política, en el marco de la asamblea. Estos son ejemplos, chicos, en el marco de los proyectos, de las elecciones, y que se puede suprimir algunas veces o podemos emplear expresiones sinónimas de esta. Dentro de la asamblea, en el ámbito de los estudios, en materia de política. Continuamos.
dar vía libre. Siempre se da vía libre a algo. Ejemplo, dar vía libre a la asamblea, a los estudios, a los eventos. Dar vía libre a la reunión o a una reunión. Hemos dado vía libre a los proyectos, a un proyecto, a las elecciones. Podemos reemplazarla, ¿sí? Por se aprueba la asamblea, se autorizan los estudios, se permite el evento, se firma el proyecto, etc. Para terminar esta breve presentación, ¿sí? Quiero hablar algo de una palabra que políticamente correcto no es. Pero es una expresión o una palabra que sirve para todo en general. Y que está presente en multitud de expresiones y tiene sus derivados. Genera problema a los estudiantes del español como lengua extranjera. Y repito, y aunque no sea políticamente correcta esta palabra, seguramente, o estoy casi seguro que la habéis escuchado, porque forma parte del idioma español y del día a día de los españoles. Quiero hablar del sustantivo, ¿sí? El sustantivo cojón. Según el diccionario académico, es una interjección malsonante que se usa para expresar estados de ánimo, especialmente extrañeza o enfado. Vamos a analizar un poquito, ¿sí? esta palabra. Primeramente, el sustantivo cojón y sus derivados, y vamos a encontrar que tiene una familia léxica muy rica en diferentes variantes, y esto también tiene que ver con los distintos significados. Si alguien está acojonado, es que tiene miedo. Si algo es cojonudo, es que está muy bueno. Si alguien es un cojonazos, es un poco atocinado, ¿sí? Atocinado. Cuando nos descojonamos, lo hacemos porque algo nos causa mucha gracia, es porque algo tiene mucha gracia. Con la palabra cojón vamos a tener distintas preposiciones. Si es un tío con cojones, una persona con cojones, es que esta persona es valiente. Pero si hizo algo por cojones, quiere decir que puso empeño en hacerlo y no paró hasta conseguirlo. Si estoy hasta los cojones, esto quiere decir estoy harto, cansado de algo. Y si alguien no tiene cojones, esto quiere decir tiene miedo de hacer algo. También esta palabra se usa con números, los cojones y los números. Con el número 1 es algo muy caro, algo que vale, que tiene mucho valor. Valió o me costó un cojón. ¿Qué pasa si lo expresamos con el número 2? Podemos hablar de valentía, ¿sí? Lo hizo con 2 cojones. Estamos hablando de una persona valiente. Y si añadimos una más, vamos con 3. Con el número 3 indica desprecio o desinterés. Me importa 3 cojones. Por último, hay que tener también un poco cuidado con el tiempo verbal, si vamos a usar también esta palabra, ¿sí? El tiempo verbal con un verbo, en este caso el verbo es tocar. En presente es algo que molesta. Ese ruido me toca los cojones. Si hablamos en gerundio, vamos a expresar de alguien que no trabaja, que no hace nada. Siempre está tocándose los cojones, ¿sí? Hablamos de que esa persona es perezosa y, para terminar, en imperativo expresa sorpresa o desconcierta. Tócate los cojones. Messi acaba de enviar el burofax. Con todo esto, sí, quería agradecer esta pequeña presentación y hablar de ciertas curiosidades de la lengua española o castellana,
Muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana y un buen comienzo de semana. Adiós a todos.